Shalom, Nubraja, ¿cómo están? Les saluda Yashefe desde Guadalajara, Jalisco, México, en su estación KMC Internacional Radio. Una vez más aquí saludándolos, contenta de saber que todos estamos reunidos para poder continuar con un andar, el camino, ¿verdad? Este camino el cual nos ha dado el Eterno para poder conocerle y poder mantenernos en su santidad. Continuamos todavía con los temas acerca de la santidad. Hemos tenido como 4 temas más o menos acerca de lo que es la santidad, recordándonos precisamente lo importante que es para el Eterno el que nosotros podamos cuidarnos y mantenernos kadosh. Entonces, pues vamos nuevamente el día de hoy a recordar nuevamente la enseñanza que el Eterno ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograrlo. Ahora sí que sabemos que la ley se dio y esta ley era tan estricta, que solamente un hombre pudo cumplirla. Nadie podíamos cumplirla, solamente Yeshua HaMashiach pudo cumplirla. Precisamente por eso Él fue el único justo que se encontró. Nosotros, a través de su sacrificio perfecto, tenemos una oportunidad para poder tener una relación íntima, y bajo su cobertura, que es perfecta, de esta manera nosotros poder ser santificados a través de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Ya que a través de él tenemos el acceso para poder hacernos uno con el Abacadosh, con el Padre Santo. Entonces, de esta manera vamos a continuar este tema y vamos a iniciar. Dice así: es Vaikra capítulo 22, nos posicionamos en el libro de Levítico capítulo 22. Y dice: el Señor le ordenó a Moshe que les dijera a Aarón y a sus hijos: traten con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas, para no profanar mi santo nombre. Entonces aquí vemos cómo el Eterno le dice a Moshe que les diga a los sacerdotes que tengan mucho cuidado, ¿verdad?, de tratar las ofrendas que su pueblo le traía a él. Vamos a ver de qué manera el Eterno les pide esto. Dice: también le ordenó diciéndoles: si alguno de los descendientes de Aarón está ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Adón, será eliminado de mi presencia. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dice que si, por ejemplo, alguno de los descendientes de Aarón, sabemos nosotros que los descendientes de Aarón son los sacerdotes, porque los descendientes de Aarón son los que se escogieron para ser los sacerdotes, que es la casa de Leví. En ese tiempo, ¿verdad? Por supuesto, en aquel tiempo así era. Vamos a continuar en el caminar viendo que ahora no solamente es la casa de Leví, sino ahora todo aquel, ¿verdad?, que en su decisión, en su corazón, decida servir a Yahweh, puede ser un sacerdote. Ahora tenemos esta oportunidad todos. Entonces, bien, vamos a continuar. Dice así. Entonces, versículo 4. Si un descendiente de Aarón padece de alguna enfermedad infecciosa en la piel o de derrame seminal, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver o que tenga derrame de semen o que toque algún animal o hombre impuro. Vamos a dejar hasta aquí y ahorita vamos a continuar. Entonces, aquí nos está hablando, dice: si un sacerdote padece alguna enfermedad infecciosa,
Aquí hay que tomar en cuenta que es infecciosa. Por ejemplo, la lepra. La lepra era una enfermedad que nos señalaba que una persona había pecado. Entonces, por eso tenía una señal visible a los demás. Todos los demás veían la situación y de esta manera se apartaban. Vemos y vimos en capítulos anteriores de Bamidbar en los cuales como el sacerdote purificaba, ¿se acuerdan? Lo apartaba y lo lavaba, se lavaba a la persona con el agua, con la palabra, con la Davar Kodesh. Entonces, de esta manera, esa persona se daba un tiempo para que se limpiara y pudiera entonces ahora sí quitarse la lepra. Y de esta manera, una vez que se quitaba la lepra, el sacerdote ya, ahora sí que hacía lo que es, autorizaba que una vez ya se podía reunir con los demás, pero eso tenía que darlo el sacerdote solamente. Entonces, en este caso, también de igual manera los sacerdotes tenían que cuidarse de no contraer lepra, ¿verdad? De que su vida estuviera kadosh. Ahora bien, dice también o de derrame seminal, ¿verdad? Esto más que nada nos quiere dar a entender que una persona lujuriosa, una persona muy carnal que está no necesariamente, o sea, que su mente está solamente en lo que es el placer carnal. Ese también es un cuidado, o sea, el Eterno quiere que nosotros nos mantengamos kadosh, entonces, y que todo se maneje en el orden, ¿verdad? No está el Eterno enojado de que se tengan relaciones sexuales los esposos, ¿verdad? De ninguna manera, sino que simplemente que se haga en el orden. Aquí nos está refiriendo cuando no se hace en el orden, es en una forma muy continua en la cual esa persona está su mente solamente en ello. A eso se refiere. Bien, entonces, por supuesto, si esa persona está de esa manera, pues lógicamente no es un candidato para poder ofrecer una ofrenda sagrada a Yahweh, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar. Dice ahora, dice, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Ajá, tenía que llevar una purificación y hasta la tarde iba a quedar impuro. ¿Qué significa eso? Todo el día, porque el día judío es de tarde a tarde. Entonces, no podría ofrecer ofrenda hasta que quedara nuevamente puro. Luego dice, deberá abstenerse también de comer, no solamente de ofrecer, sino también de comer. Muy bien, vamos a continuar. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver o que tenga derrame de semen. ¿Sí? Entonces, recordamos también el cadáver es una persona que no tiene vida y la vida es Yeshua. Esa persona ya no tiene vida, entonces ya no tiene a Yeshua, entonces su vida, su palabra, su hablar es solamente queja y crítica. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que el Eterno no quiere que nosotros critiquemos, hagamos divisiones en el cuerpo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces esas situaciones lo único que nos traen es juicio de Yahweh, porque es una lengua mala, es Lashon Hara. Entonces el Eterno quiere que nosotros tengamos Lashon Kadosh, una lengua santa, una lengua Kadosh.
Entonces, hay que preguntarnos si cada uno de nosotros qué tipo de lengua estamos usando con nuestros hermanos, con nuestra familia, en nuestros trabajos. ¿Qué tipo de lengua estamos utilizando para poder ser nosotros sacerdotes del Eterno? Entonces, vamos a continuar. Dice, continuamos saludando a todos nuestros Ajim, Jabrim, que se están conectando nuevamente. Y vamos al siguiente versículo. Vamos entonces ahora con lo que es, dice, que no tocará hombre impuro. Cualquiera que sea la impureza, quedará impuro hasta el anochecer. Aquí maneja hasta el anochecer, pero realmente la traducción correcta es hasta el atardecer, porque el día inicia al atardecer y termina al atardecer. Entonces dice, por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas. Lavará su cuerpo con agua y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto podrá comer de las ofrendas sagradas porque son su alimento. No deberá comer nada que sea hallado muerto o despedazado por las fieras, pues de lo contrario quedará impuro. Nuevamente nos hace hincapié acerca de no comer. Si no nos podíamos acercar a un cadáver, menos tocarlo, ahora mucho menos comerlo, ¿verdad? Porque al comerlo se hace nuestro y nosotros somos lo que comemos. Entonces, por eso qué importante que nosotros podamos recordar, ¿verdad? Que nosotros necesitamos tener esa precaución. Bien, dice, los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor, el Adón, que santificó a los sacerdotes. Entonces, nos vuelve a mencionar el Eterno, ¿verdad? Cómo los sacerdotes tenían que cumplir con sus instrucciones al pie de la letra, ¿verdad? Para que no pecaran y para que tampoco sufrieran la muerte por haber profanado las ofrendas del Eterno. Qué importante esto, hermanos. La verdad, Ajim, Javerín, la verdad que todo esto nos trae una enseñanza muy grande porque vemos cuán celoso es el Eterno con sus cosas y que nosotros tampoco debemos de menospreciar ofrendas de otros hermanos, ¿verdad? O sea, si un hermano está ofreciendo un servicio a Yahweh, él está dando todo de sí, nosotros no debemos de criticarlo. Al contrario, animarlo a que siga haciéndolo, animarlo si podemos darle un consejo para que él lo mejore, hay que hacerlo, ¿verdad? En el amor. Y de esta manera, pues todos estamos en el camino, ¿verdad? Todos estamos propensos a poder tener errores. Pero aquí el Eterno sabe si le estamos ofreciendo lo mejor o le estamos ofreciendo las obras. Bien, entonces continuamos. Dice, nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote ni su jornalero. Pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en su casa del mismo. ¿Qué nos está hablando? Que la casa del sacerdote, la familia del sacerdote, tiene la cobertura del sacerdote, ¿verdad? Como jefe de familia, como cabeza de familia, ¿verdad? Él ha sido instruido y también él instruye a su familia. De esta manera se tiene lo que es el derecho, así como dice aquí, o no,
se tiene o no el derecho. En este caso, por ejemplo, vemos que el huésped ni el extranjero podían comer, perdón, ni el jornalero. Entonces, ni el que trabajaba ni el invitado podía, sino tenía que ser de la misma casa del sacerdote. De igual manera, vamos a continuar y nos habla acerca del caso de la hija que se casa. Vamos a continuar. Dice, pero sí podrá comer de ellos el esclavo comprado. Dice, pero sí podrá comer de ella el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo. Nos dice aquí que si el sacerdote, o sea, en ese tiempo todavía se podía comprar a esclavos en aquel tiempo. Entonces, si el sacerdote compraba un esclavo, ese sacerdote tenía el derecho porque ella ya pertenecía al sacerdote. También el esclavo nacido en la casa, por supuesto, porque estaba dentro de la cobertura del sacerdote. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos también aquí el ejemplo de la hija que les comentaba hace un momento, versículo 12. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera. Entonces sí podrá comer del alimento de su padre, pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo. Entonces, aquí nosotros vemos que si una hija del sacerdote se casaba con una persona que no era sacerdote o con un laico, entonces en ese caso la hija deja su familia y se casa, ¿verdad? Entonces ya tiene otra familia, que es la familia principal, porque ella ya se está adhiriendo a su esposo. Por tanto, ya tiene una cabeza que es su esposo, en el orden de Yahweh. En este caso, si su esposo no es laico que significa que no conoce de la palabra, ¿verdad? Ignora de la palabra, entonces por supuesto que no tiene, no puede ni comer de la ofrenda sagrada, porque si no caería juicio para él entonces su esposa llega a ser lo mismo, porque está sujeta a su esposo. Pero si esta misma hija llegara a ser viuda o divorciada y regresara a la casa de su padre, dice aquí, entonces ya podría entrar en lo que es la cobertura de su padre, que su padre está en el orden del Eterno. Entonces allí sí podía comer las ofrendas. Entonces en este caso, pues sí, de eso es básicamente lo que nos está señalando el Eterno. Dice, vamos con versículo 14. Si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada, deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. Inadvertidamente sabemos que es que no tuvo advertencia. Entonces, en ese aspecto, no por ser inadvertido, ¿verdad? No tiene derecho. Al contrario, si comiera, tiene que restituir lo que es la ofrenda y dar una quinta parte más. Así lo dice el Eterno. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿verdad? Que si son cosas de cuidado, las cosas del Eterno. Tenemos que quedar con mucho cuidado para poder ofrecer lo que son nuestras ofrendas. Adonai. Bueno, vamos a continuar entonces. Dice, versículo 15. No deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Eterno, porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Yo soy el Adón.
Entonces, si ellos se acercaban, los sacerdotes se acercaban impuros a ofrecer las ofrendas de los israelitas, que esas ofrendas eran consagradas a Yahweh de la manera que el Eterno quería que se presentaran, entonces por supuesto que no debían de hacerlo y mucho menos permitir que los israelitas, que el pueblo comiera de la ofrenda que se había profanado. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, ellos tendrían mucha culpa y tendrían que ofrecer un sacrificio por la culpa, como nos menciona aquí. Entonces vemos aquí cómo todo se tiene que hacer en el orden exacto, como el Eterno lo ha establecido. Bien, vamos a continuar y vamos a profundizar un poquito más acerca de los sacrificios que son inaceptables. Dentro de las ofrendas que los israelitas ofrecen, ¿verdad? El Eterno pues siempre nos ha pedido lo mejor. Y en este capítulo nos hace hincapié acerca de eso. ¿Qué tipo de ofrenda le estamos ofreciendo al Eterno? Una vez nosotros, por ejemplo, podemos recordar que el Eterno conoce nuestro corazón. Y aunque nosotros en el día de hoy no estamos haciendo sacrificios de animales, pero también estamos dando un servicio, ¿verdad? En la congregación, se está quizás compartiendo la palabra, etcétera. Cada uno de nosotros podemos tener algún servicio en el cual nosotros le estamos ofreciendo al Eterno. Pero el Eterno sabe si nosotros estamos ofreciendo lo mejor o le estamos dando las obras o le estamos dando una ofrenda defectuosa. Entonces, en este aspecto, el Eterno, si nosotros no nos preparamos para dar una ofrenda, si nosotros solamente lo hacemos al aventón, si no lo hacemos de una manera esmerada, concienzuda, aunque en algún momento pudiéramos tener algún error, pero si el Eterno sabe que que dimos el 100%, pues allí será muy diferente. Pero cuando nosotros no nos preparamos y simplemente hacemos una ofrenda, ahí se va, el Eterno sabe. El Eterno sabe si lo hicimos queriendo dar el 100% o si simplemente no nos preparamos para ofrecer esa ofrenda, el servicio que nos haya tocado. Si simplemente lo hicimos mal por negligencia, porque nosotros no pusimos empeño, entonces esto va a ser muy diferente, muy diferente. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice la Dabar Kodesh acerca de lo que son los sacrificios. Bien, dice así. El Señor le ordenó a Moshe que les dijera a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas: si alguno de vosotros, sea israelita o extranjero, residente en Israel, presenta un holocausto al Señor para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria para que le sea aceptado, deberá presentar un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, ovino o cabrío. No presenten ningún animal que tenga algún defecto, porque no se les aceptará. Bien, 28. No, perdón, 23. Y dice, hay una disculpa, perdón. Vamos en el 21. Dice, si alguien, para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria, que presenta al Señor ganado vacuno o ovino como sacrificio de comunión para que el animal le sea aceptado, no deberá tener ningún defecto. No deberán presentarle al Señor como ofrenda por fuego animales ciegos, cojos, mutilados, llagados, sarnosos,
ni tiñosos. No ofrecerán en el altar ningún animal así. Podrán presentar como ofrenda voluntaria una res o una oveja deforme o enana, pero tal ofrenda no será aceptada en cumplimiento de un voto. Fíjense, entonces nos hace hincapié el Eterno, no puede ser un animal ciego, manco, ni siquiera como una ofrenda voluntaria. Que digas, ay, se la voy a dar, ya voy a cabo que, pues está enana, ¿no? El Eterno es muy celoso. Al Eterno siempre hay que ofrecerle lo mejor. Bien, vamos a continuar. Dice, 24. Dice, no ofrecerán al Señor ningún animal con los testículos lastimados, mayugados, cortados o arrancados. No harán esto en su tierra. No recibirán de manos de un extranjero animales así, para ofrecerlos como alimento del Elohim de vosotros. No se les aceptarán porque son deformes y tienen defectos. El Señor le dijo a Moshe, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, se quedará con su madre durante 7 días. Del 8º día en adelante será aceptable al Señor como ofrenda por fuego. Entonces veamos, ¿verdad? Que se quedará con su madre 7 días. 7 días es la plenitud. El 7 nos representa la plenitud. Entonces el corderito se quedará con su madre 7 días. A partir del 8º día ya se podrá ofrecer como sacrificio. En este aspecto, por ejemplo, nosotros vemos que la enseñanza, ¿verdad?, de la circuncisión, acerca de circuncidarse al 8º día, que el Eterno mandó que se iban a circuncidar al 8º día. Los niños, ¿verdad? Nosotros sabemos que por supuesto, lo que nos trata de decir el Eterno con la circuncisión es la enseñanza espiritual, eso es lo más importante, en la cual nosotros recordamos que la circuncisión nos habla de quitar el prepucio, ¿verdad? Entonces, el prepucio es un pedacito de carne. Entonces, al momento de que se quita ese pedacito de carne, nos está representando el quitar la carne. Cuando nosotros quitamos la carne, pudiéramos a lo mejor nosotros estar circuncidados físicamente, pero a lo mejor nuestra vida no está en el orden de Yahweh. Ni siquiera nos acordamos de él. Entonces, ¿de qué nos sirve habernos circuncidado físicamente? Porque esta enseñanza no solamente aplica para los hombres, sino también aplica para las mujeres. Entonces, nosotros lo que el Eterno quería mostrar en el caso de los hombres era el quitar la carne mental, la carne que nos lleva a hacer el ego, a las cosas del mundo, a la lujuria, ¿no? Entonces nosotros, cuando quitamos el prepucio, las mujeres, por ejemplo, nosotros también tenemos que quitar el prepucio, aunque no seamos varón, tenemos que circuncidarnos espiritualmente. Así también los hombres se circuncidan espiritualmente, que es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante, si alguien quiere circuncidarse físicamente, lo puede hacer, pero lo más importante para el Eterno es lo espiritual. Ahorita en este caso, nosotros, por supuesto que hemos aprendido que lo más importante para Yahweh es el que ve el corazón, es si nosotros tenemos un corazón circuncidado, quitando la carne, todo eso que nos estorba y nos aleja solamente de la relación que podemos tener con el Eterno. Entonces, en cada uno de nosotros está. En este aspecto, por ejemplo, se ofrece lo que es un corderito.
dice que se ofrece una vez que llega el octavo día, una vez que ya es el día para ya llega a la plenitud a los 7 días con su madre. Después de eso, el corderito o la ovejita ya puede ser ofrecida a Yahweh. Ya es considerada una ofrenda aceptable a Adonai, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar. Dice... 28. No degollarán el mismo día una vaca o una oveja con su cría. Nos está hablando el Eterno de la compasión, ¿verdad? De la consideración de los animalitos, como Él tiene consideración con los animalitos y dice, el mismo día que se inmole una mamá, no se va a inmolar su hijo, o viceversa, porque el Eterno tiene consideración y qué maravilloso y qué hermoso que el Eterno tiene consideración a los animalitos, porque es su misma creación, es su creación y él sabe que los animalitos también tienen sentimientos. Entonces, bien, vamos a continuar, ya casi terminamos el programa. Dice 29. Cuando sacrifiquen una ofrenda de acción de gracias al Señor, háganlo de tal modo que les sea aceptada. Deberá comerse ese mismo día, sin dejar nada para el siguiente. Obedezcan mis mandamientos y póngalos por obra. Entonces, aquí es como cuando tenemos la fiesta de Pesaj, todo lo que se ofrece a Yahweh, y que nosotros comemos en esa fiesta de Pesaj. Entonces nosotros no debemos de dejar nada, ¿se acuerdan? Todos tienen que comer. Entonces, de la misma manera, el Eterno nos está recordando esta ocasión, esto mismo, porque es ofrenda sagrada a Yahweh. Bien, entonces ahora vamos a, dice 32. No profanen mi santo nombre, sino reconózcanme como santo en medio de los israelitas. Yo soy el Adón, que los santifica. Yo los saqué de Egipto para ser su Elohim. Yo soy el Adón. Yo soy el Señor. Entonces aquí nosotros estamos viendo que el Eterno nos recuerda, Él mismo nos dice, recuerden, yo soy el Adón. No profanen mi santo nombre, no profanen mi esencia. Si nosotros no nos mantenemos Kadosh para poder ser sacerdotes de Él, recordemos que el gobernarnos a nosotros mismos nos va a permitir ser reyes de nuestra tierra. Y asimismo, de la misma manera, al momento de poder ser reyes, nosotros podremos convertirnos en sacerdotes. Pero primero tenemos que gobernarnos a nosotros mismos para poder dar el siguiente paso a ser sacerdotes. Una vez que nosotros podamos ser sacerdotes, podremos entonces ofrendar, hacer ofrenda a Yahweh, ofrecer servicios a Yahweh, porque nosotros ya estamos en un orden. Por eso una persona que llega, por ejemplo, por primera vez a la Shul, a la Keila, por supuesto que nunca se le va a solicitar un servicio. Este hermano tiene que pasar un tiempo para que pueda conocer las cosas de la Keila, las cosas del Eterno, para que se pueda mantener, para que pueda tener una estabilidad. Y de esta manera, una vez estando, conociendo, procurando mantenerse en orden, entonces ya es diferente, pero no a una persona que acaba de llegar, porque pues no estaría sujeto a lo que es la enseñanza del Eterno. Y el Eterno nos manda
que nosotros podamos tener ese gobierno de nosotros mismos de acuerdo a su Torah para poder brindar un servicio a Él. De esta manera, una vez que nosotros tenemos esa enseñanza del Eterno en nuestros corazones, entonces podremos pasar a una siguiente fase, que es un servicio. Además, también la otra razón por la cual no es apropiado que una persona que llega a la shul inicie luego con un servicio es porque primero tiene que descansar. Primero tiene que encontrar el reposo de Yahweh dentro de su cuerpo, dentro de su Keilah, para poder celebrar el Shabbat. Que realmente ese Shabbat sea un descanso para este hermano o esta hermana, y de esta manera poder así, como Adán, pues sabemos que él reposó. El Eterno hizo la creación y él reposó al séptimo día. También cuando Adán fue hecho, pues él también descansó. Descansó, el Eterno le dio reposo a Adán y después enseguida pues pasó a otra situación. De esta manera nosotros podemos ver cómo todo tiene un orden. El Eterno es Elohim de orden y nos manda a cada uno de nosotros que podamos guiarnos a través de su Dabar Kodesh, que todo lo ordena, y de esta manera poder tener una relación íntima con Él. Bueno, Ajim, hemos llegado al término de nuestra transmisión el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para su vida. Toda va a cada uno de vosotros que nos estuvo sintonizando. Y también los invito a que el día de mañana tenemos el programa de La Voz de mi Corazón con nuestro Mike, ¿verdad? Que se puedan, ahora sí que poder sintonizarlo para poder escuchar el programa. Y pues les mando un abrazo a cada uno de vosotros en el Ruach HaKodesh, que sea realmente de verajá a su vida. Y pues nos escuchamos, si el Eterno así lo permite, para el próximo lunes a las 5 de la tarde. Una disculpa, tuvimos una situación en la cual tuvimos que desplazar el horario de 5 de la tarde a 6 de la tarde, pero el próximo lunes, como siempre, estaremos a las 5 de la tarde con ustedes, si el Eterno así nos lo permite. Toda va a cada uno de vosotros, Sahim. Un abrazo en el Ruach HaKodesh. Shalom Ubraja.